yo los sanaré. El centurión entonces responde y le dice: no es necesario que vayas, y aquí es donde entra la fe. No es necesario que vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esas palabras marcaron el corazón de Jesús. Esas palabras impactaron el mismo ser de Jesús y lo estremecieron, aleluya, porque eso es lo que él andaba buscando cuando descendió a esta tierra. Recuerden que el centurión no era judío, el centurión era romano. Por lo tanto, no era muy pedible que él manifestara fe. Por eso Jesús, cuando viene a la mujer cananea, le digo: no es menester darle a los perrillos lo que es para los de casa. En otras palabras, yo vine a los judíos, no vine a ustedes todavía, pero como los judíos lo desecharon, como los judíos le dieron la espalda, entonces se abrió, como decimos nosotros, ¿no?, el paréntesis o la salvación para todo aquel fuera de ser judío entrara a la redención. Por eso Pablo y Pedro tienen un encuentro un poco más adelante, una pequeña contienda, porque Pedro creía que solamente la salvación era para los judíos, mas sin embargo Pablo dice: espérame, es que yo he sido llamado no solamente para una lengua, para un pueblo, para una nación, sino para que este evangelio sea predicado por todos los confines de la tierra. Cuando Jesús ve que este hombre que no es judío empieza a desarrollar una fe que no se le demandaba, que no se le pedía, que no se esperaba, pero sin embargo creía en él mejor que su propia raza, mejor que su propio pueblo, es donde a Jesús le impacta esa fe tan extraordinaria. Eso fue lo que sorprendió a Jesús, y Jesús se atrevió a decir estas palabras que marcan también el texto bíblico, y dice: en todo Israel no he encontrado tanta fe. Jesús no dijo: en el lugar donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy, en la casa donde yo estoy, en la sala donde yo estoy, sino que Jesús dice: en toda la tierra de Israel yo no he encontrado tanta fe. ¿Qué es lo que Jesús tal vez está diciendo de tu casa? En esta ciudad no he encontrado fe como la de esta mujer. En esta ciudad no he encontrado fe como este hombre. En esta ciudad no he encontrado fe como este joven. Déjame ir más allá. En esta ciudad no he encontrado tanta fe como la de este niño. Porque en lugares donde nosotros nos encontramos hay gente que tiene más fe que la propia nuestra en muchas ocasiones. Nadie le había impresionado con una fe así. A Dios le gusta encontrarse con personas así. ¿Cuántas dicen amén? Personas que le crean a pesar de no haber visto realizado aquello. Personas que cuando Él dice algo, sepan que va a pasar solamente porque salió de la boca de Dios. Dios quiere encontrarse con personas de fe, que incluso hay un versículo que dice: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? Todavía Jesús regresará y buscará ver si hay gente como este centurión que todavía le siguen creyendo a la palabra que sale de su boca. La fe, creer en Dios, produce beneficios para el ser humano, o sea, para ti y para mí. Produce gozo, produce paz, que son dos de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos escribe en el Gálatas capítulo 5 versículo 22 el apóstol Pablo. Dios quiere que le creamos como el romano centurión le creyó. La fe mueve la poderosa mano de Dios a nuestro favor. Abraham tuvo fe. El centurión
Gideón tuvo fe. La pregunta hoy entonces sería, ¿tienes tú esa fe? Esa fe que le crees a Dios a pesar de que no ves a tu hijo salvo. Esa fe que le crees a Dios a pesar que no ves a tu mamá sana. Esa fe que le crees a Dios a pesar de que las circunstancias que a ti te rodean sea todo lo contrario de lo que tú lees a la Biblia que te está prometiendo. La fe hace lo que es imposible, o lo que es imposible se haga realidad. Ese trabajo lo hace cuando creemos en Dios. Cuando creemos, le decimos a Dios que no tenemos duda de que lo que Él hace y hará será lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando dudamos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado, simplemente le decimos a Dios, ¿sabes qué? Estaba yo correcta. No tienes poder suficiente para cambiar las circunstancias en las que yo vivo. Yo sabía que mi hijo no iba a cambiar. Yo sabía que mi madre no iba a sanar. Yo sabía que mi padre no se iba a arreglar. Yo sabía que mi hijo no iba a dejar ese vicio, y así sucesivamente. Hace algunas semanas atrás, si no es que 2 o 3 semanas, me llamó una hermana y me dice, hermana, yo soy la hermana que le hablo en ocasiones y quiero decirle que he estado pidiéndole por mi hijo que está en el vicio de la droga. Y quiero decirle hoy, hermana, que se lo acaban de llevar a la cárcel, me dice la hermana. Dice, pero ¿sabe qué, hermana Gris? Yo no dejaré de creer en Dios aunque se haya llevado a mi hijo a la cárcel. Yo no dejaré de creer que Dios lo puede cambiar. Yo no dejaré de creer que Dios lo puede transformar. Yo no dejaré de creer que allá donde Él está, Dios puede tener un encuentro con Él. Esa se llama fe, que a pesar de que tú no estés viendo que el cambio hay en tu hijo, tú lo estás declarando que un día los ojos tuyos verán a esa vida transformada. Él sabe que nuestra fe mueve la mano de Dios en una manera sorprendente. El poder de Dios avergüenza toda obra del enemigo. Cuando tú y yo le creemos a Dios, le estamos pisando al enemigo todo espíritu de duda que Él quiera traer sobre nuestra vida. Nuestra fe literalmente está haciendo lo que yo con mis pies físicamente estoy haciendo. Le estamos pisoteando al diablo y le decimos, no importa cuando tú te levantes, no importa cuando tú envíes hacia mí, yo le sigo creyendo al Dios aunque todavía no vea lo que yo le estoy pidiendo. Cuando dicen amén ahí donde se encuentra. El enemigo no quiere que Dios haga proezas en nosotros. El enemigo no quiere tampoco que Dios haga proezas con nosotros. Por eso viene y nos mete duda, para no creer en el poder de Dios, para no creer en sus promesas, para no creer que esas promesas son fieles y son verdaderas. La duda es el arma poderosa que le funciona al adversario. Nosotros debemos desarmarla cada que envíe la duda, cada que envíe ese dardo, y seguir creyéndole al Señor Dios Todopoderoso. Recordemos que creer es una habilidad. Yo le he dicho muchas veces que los temas que yo le predico son temas que yo vivo, son temas que yo he conocido. Hace 1 semana y media, yo tengo años, y lo he dicho a través de los años que he venido a ministrar aquí, orando y batallando con mi hija, porque ella ha sido atada, ella ha sido atacada por un espíritu que todavía no tengo permiso de Dios para hablar. Y cuando estos días el Señor ha estado despertando algo en ella, y cuando yo le hablo de creer a Dios, es porque yo le estoy hablando de algo que yo estoy conociendo y experimentando. Un día en la iglesia se derrama el poder de Dios y yo miro a mi hija danzando y brincando en el altar, y cuando yo abro mis ojos, porque yo soy de la que acostumbro a cerrar mis ojos porque yo no pretendo ni quiero que nadie
ministrando la alabanza, yo veo que una joven fuera de lo que usualmente danzan y brincan en el altar, y empiezo a ver una muchacha brincando y danzando con una gorra, y abro mis ojos y empiezo a ver y digo yo, ¿quién es? Y no alcanzo a distinguir ese personaje que estaba danzando y que estaba brincando ahí en el altar. Y ese día mi hija traía un pantalón negro, traía una camisa blanca y traía una gorra negra, y ella brincaba y ella danzaba y ella se tiraba en el altar y ella levantaba sus manos y ella se levantaba del altar y volvía a danzar y volvía a brincar y se tiraba en el altar y se arrodillaba y volvía otra vez a danzar. Y yo decía, es mi hija. Y yo alababa y glorificaba al Señor, porque ese era el principio de lo que Dios estaba haciendo. Por eso te digo, creerle a Dios es ver lo que tú no has visto ya realizado. Y hace días mi hija platica conmigo, porque mi hija ya es una adulta, y déjeme decirle que cuando yo hablo con mi hija, yo hablo claro y directo. Yo no rodeo, yo no doy alternativas, simplemente como una adulta yo platico con ella sin secretos. Y un día me dice mi hija, mami, ¿qué es tener un encuentro con Dios? Y yo le digo, bueno, mi hija, tener un encuentro con Dios es la, y empiezo a decirle a ella lo que es tener un encuentro con Dios. Entonces le respondo, porque me preguntas qué es tener un encuentro con Dios. Me dice mi hija, mami, yo acabo de tener un encuentro con Dios. Le dije yo, platícame, ¿cómo me describes ese encuentro con Dios? Mi hija es la que me ayuda a hacer los quehaceres en la casa mientras yo estoy trabajando. Y cuando ella dice que ella está lavando los trastes, ella se voltea en contra del zinc y ella empieza a sentir una presencia sobre su vida. Y el domingo pasado, en el servicio, antes de esa experiencia, yo había dado un testimonio, como Dios me había liberado, como Dios había hecho una obra en mí sobrenatural. Y ella empieza a decir, mami, yo oí lo que tú estabas hablando, y yo le dije al Señor, Dios, yo quiero sentir lo que mi mami siente. No me dice ya mami, perdón, dice lo que mi mamá siente cuando ella está en el altar cantando. Yo quiero cantarte con libertad así como ella te canta. Yo quiero hablar de ti con libertad así como ella habla. Yo quiero ser libre como ella dice que lo es. Yo quiero experimentar lo que mi mamá ha experimentado. Por favor, permíteme conocerte. Cuando yo estoy escuchando esto, hermano, yo trato de esconder todas mis emociones, no controlar mis emociones para poder enseñarle a mi hija en el camino de la verdad. Le digo, ciertamente has tenido un encuentro con Dios. Ella dice, mam, ¿qué más debo de hacer para seguir cultivando esto? Empiezo yo a hablarle. Porque pueblo, déjeme decirle que el creer a Dios nos hace exitosos. El creer a Dios es una habilidad que Dios nos ha dado a todos. Por eso yo incluyo a los jóvenes, incluyo a los niños, incluyo a los ancianos, porque Dios no tiene edad para usar. Dios no tiene edad para que encontrar fe. Dios simplemente dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. No importa que sea niño, no importa que sea joven, no importa que sea adulto, no importa que sea anciano. ¿Quieres tener fe? Dios te puede dar fe. ¿Quieres creer en Dios? Dios te puede ayudar a que puedas creer en ese poder sobrenatural que emana de Él. Creerle a Dios nos ayuda a superar los obstáculos. Creerle a Dios nos ayuda a ver milagros sobrenaturales. La ciencia y la medicina son muy buenos, siempre lo he dicho y lo he recomendado, pero tienen sus límites. Sin embargo, el poder de Dios es ilimitado. La fe nos hace ponernos de acuerdo con Dios. Por eso Dios le llamó a Abraham su amigo, porque la fe de Abraham hacía constantemente que Dios se pusiera de acuerdo con él. Creerle a Dios nos hace vivir en lo sobrenatural.
Cuando nosotros le creemos a Dios y creemos plenamente en Dios, el poder de Dios se activa. Esto quiere decir que el poder de la sanidad, el poder de la restauración, el poder del favor, el poder de la promoción, el poder de la abundancia y cualquier otro poder se activa cuando creemos en Dios. Se activa cuando le creemos a Dios. Se activa cuando no dudamos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros y los nuestros. Así es que si Dios te ha dado una promesa en tu corazón que es imposible humanamente de creer, en este día ponte de acuerdo con Dios como lo hizo Abraham y verás hecho realidad aquello que tú esperas. Porque debemos recordar que nuestra fe activa en nosotros el poder de Dios. Tú y yo no somos nada, tú y yo no podemos hacer nada, pero tú y yo con Dios somos alguien. Tú y yo con Dios lo podemos hacer todo, porque su poder se activa en nosotros y nos hace hacer cosas que Él dijo mayores que Él nosotros podíamos hacer. Hemos visto a Dios obrar grandes cosas en nuestro caminar, que ya, hermano, nos es imposible no creer en Dios. No es complicado creer. Tal vez usted me diga, pero es que, hermana, creer no es tan fácil. Quiero decirte que creer no es tan complicado como tú te imaginas. Jesús dijo, si solo creyeres. O sea que debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de cambiar nuestra estructura. Debemos de estructurarlo diferente. Debemos de estructurar y modificar nuestro vocabulario. Cambiar el no puedo con el sí puedo. Cambiar el no sé con el sí sé. Cambiar el no conozco con el aprenderé. Y etcétera, etcétera, etcétera. El poder de Dios está en nuestra boca, dice la Escritura. Y si ahí dice, es porque totalmente es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de convertirnos en creyentes. Dios espera que su pueblo le crea. Dios espera que su pueblo no dude, porque demasiadas maravillas ha hecho Él en nosotros. Ya no tenemos opción de dudar. Ya no tenemos opción de pensar o de ver o negociar si el poder de Dios es real o no. Porque ya lo hemos visto a través de los años, a través de la historia, a través de tantos medios. El poder de Dios es real. Y no tenemos otra opción que creer en ese poder. Ese poder maravilloso, ese poder extraordinario, ese poder que puede cambiar, ese poder que puede transformar, ese poder que puede convencer, ese poder que puede cambiar, ese poder que puede levantar, ese poder que puede restaurar, ese poder que puede sanar, ese poder que puede aliviar, ese poder que puede cambiar los corazones, ese poder que puede transformar la mente, ese poder que puede hacer lo que nadie ni nada más puede hacer, solamente el poder magnífico, supremo, poderoso, alto y sublime del Dios todopoderoso. A Él le llaman el omnisciente, a Él le llaman el omnipotente, a Él le llaman el todo sabe, el todo conoce, y en donde quiera Él está. No puedo parar del gran poder de Dios porque lo he visto, lo he experimentado, lo conozco, se ha revelado, he conocido y lo he experimentado aún en mi propia vida. Creer a Dios ya no nos es una opción. Como pueblo de Él tenemos que creer. Como pueblo de Dios debemos creer. El poder de creer en Dios es ilimitado. Y ya en mis
últimos 2 minutos, yo quiero decirte, ahí donde tú te encuentras, yo no sé dónde tú estés, no lo hago todo el tiempo, pero en ocasiones soy dirigida a hacerlo. Si estás en un hospital, en una cárcel, en un asilo, en una casa de cuidado, en una casa de recuperación, en tu propio hogar, no sé qué estés experimentando, pero si tú necesitas sentir el poder de Dios, levanta tu mano ahí donde tú te encuentras y simplemente dile como yo le dije a mi hija en esa ocasión. La próxima vez que el Padre te visite, dile simplemente: Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, enséñame a conocerte. Activa el poder de Dios en mi vida. Activa el creer en Dios en mi vida. Yo quiero creerte como el centurión. Yo quiero creerte como Abraham. Yo quiero creerte como Sara. Yo quiero creerte como Pablo. Y empieza a nombrar los personajes bíblicos que tú sepas que han creído. Dile: yo quiero tener fe. Yo quiero creer que tu poder me sana. Yo quiero creer que tu poder me restaura. Yo quiero creer que tu poder me transforma. Yo quiero creer que tu poder hace lo que mi casa necesita. Yo creo que tu poder hace lo que mi casa está aquí viendo. Que hagas lo más pronto posible. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso a Dios por lo que Él hará en los próximos días, por lo que Él hará en los próximos meses y por lo que Él hará aún en las próximas horas? Les bendigo, amado pueblo de Dios. Un beso, un abrazo. Su hermana Gris Ortuño, y nos vemos la próxima vez con la siguiente palabra